por ahí al chat, ¿cierto? Hay que aprovechar el tiempo, ¿cierto? Pues obvio, ya sabemos que estamos pues en modo ya Navidad y bueno, lo que sea, pero pues hay que tratar de adelantar un poquito teniendo en cuenta que mañana pues es festivo, bueno, y todo el tema, o mañana ya no se trabaja y obviamente tener en cuenta que con los compañeros de grupos pues vamos más adelante. Entonces la idea es no rezagarnos tanto, pues obviamente, ¿listo? Entonces ya les voy a compartir la información pues que les voy a, bueno, a proyectar, ¿cierto? El día de hoy. Hoy vamos a hablar pues ya al final de la unidad número 2, vamos a empezar ya con la unidad número 3, que es fases del suelo. Listo, ya les voy a compartir. Recording in progress. Bueno, básicamente se voy a quedar en esta parte de acá. Es decir, pues uno, es decir, nosotros tenemos que estar pues pendientes, ¿cierto? De ciertos conceptos, eh, sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros nos ubicamos en una zona, digamos, geográfica, una zona del planeta donde se nos presentan altas precipitaciones y se nos van a presentar altas temperaturas, ¿cierto? Es decir, pues obviamente nosotros pues tenemos temperaturas más bajas en la cordillera, pero pues hay también zona de costa en nuestro país, entonces se puede decir, digamos, que nuestra temperatura está prácticamente entre los 15 y los 35 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo relaciono la temperatura con la precipitación? En el suelo se presentan dos fenómenos, ¿cierto? Un fenómeno se llama desagregación, ¿listo? Este fenómeno de desagregación lo que tiene que ver más que todo es con el tema de agrietamiento de la masa rocosa, ¿listo? O sea, si hablamos de desagregación, sería un fenómeno básicamente asociado a la termoclase, sobre todo, mire, porque acá tenemos pues digamos, unas precipitaciones relativamente bajas, ¿cierto? Con unas temperaturas también relativamente bajas, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Eso al final genera pues que, digamos, que no haya mucha acumulación de agua en la roca y eso puede generar un proceso de meteorización química, ¿listo? Sobre todo, por ejemplo, en las altas latitudes, o sea, ya pues hay temas de taiga, estepa, ¿cierto? Obviamente el tema ya de las estaciones climáticas, pues todo eso va modificando sencillamente el régimen de lluvia, va modificando el tema de temperatura, ¿listo? O sea, ¿qué quiere decir en ese aspecto? Que nosotros, digamos que vamos a estar de este lado de la balanza, es decir, nosotros vamos a tener una descomposición muy alta, ¿listo? O sea, ¿qué era descomposición? Descomposición es cuando la roca se va transformando en suelo gracias a agentes químicos, es decir, agentes, por ejemplo, como el agua, ¿listo? Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera estos fenómenos. Por ejemplo, acá tenemos digamos, un depósito de suelo residual, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos un suelo residual y tenemos una forma de identificar lo que pasa en el suelo residual, ¿listo? Es decir, si ustedes ven por acá estas franjas que son, pues, a ver, como la más pequeña para que nos quepa más información. Si ustedes ven estas zonas por acá, mire, estas zonas de un color pues ya más pardo, más quemado, ¿cierto? Por ejemplo, ven ustedes estas zonas de acá, ¿listo? Esas zonas se llaman zonas de laterización, ¿listo? O sea, ahí se están formando depósitos lateríticos, ¿listo? O sea, eso gracias a la precipitación, gracias al tema de meteorización química, se va a transformar la roca, ¿cierto?, en suelo. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que esos suelos pues tienen un color más vivo, tienen obviamente colores más, digamos, que resaltan los procesos químicos que se generan en esa masa, digamos, de roca para ser transformada en una masa de suelo. ¿Listo?
Por acá nosotros tenemos otro, digamos, ya otras coloraciones, ¿cierto? Digamos, estas coloraciones son coloraciones de depósitos bauxíticos. ¿Listo? O sea, estas coloraciones como amarillas, como más pálidas, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Finalmente lo que quiere decir es que estos suelos más rojos son suelos cuya roca madre, por decirlo así, era es decir, era una roca, digamos, con unos componentes ferromagnesianos importantes. ¿Listo? Una roca con unos componentes ferromagnesianos importantes. O sea, ¿qué quiere decir? Que esto rojo acá es material férrico. ¿Listo? Esto rojo acá es material férrico y, por ejemplo, ya esto amarillo son materiales ya más aluminosos. ¿Listo? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que finalmente dentro del depósito inicial, es decir, la roca madre, pues se presentaba, digamos, esas acumulaciones de aluminio, esas acumulaciones de hierro. Inclusive, por ejemplo, hay unas acumulaciones por acá que son acumulaciones de sodio y calcio. ¿Listo? Que yo les decía el otro día, pues nosotros no somos ingenieros químicos, nosotros, pues, digamos, no sabemos mucho de química, pero lo que uno sí sabe y lo que uno puede asociar es que hay, digamos, asociaciones con ciertos tipos de elementos que generan, por ejemplo, susceptibilidad a erosión. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué pasa en esta imagen? En esta imagen, pues uno se puede dar cuenta, digamos, de que estos depósitos ya quemados, ¿cierto? O más colorados, pues de alguna manera, pues van a tener, digamos, un grado de erosión, ¿cierto? Un grado de erosión, digamos que por el grado de meteorización, por el grado de meteorización, de pronto esos suelos van a ser más erodables, ¿cierto? Que estos depósitos coloración amarilla. O sea, los depósitos amarillos son un poco más estables. A pesar de que todo eso está combinado ahí, eso está un tema ya de un collage ahí, pues de minerales, ¿cierto? De arcilla. De todas formas, se puede hacer esas confusiones que son confusiones de meteorización. ¿Listo? También estos minerales blancos también son erodables. ¿Por qué? Porque son minerales que son solubles, ¿cierto? O son reactivos respecto al tema del agua, ¿cierto? O se pueden disolver con el tema del agua. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, a partir de coloraciones yo puedo identificar, o sea, esa susceptibilidad, por ejemplo, que tiene un talud, ¿cierto? De un material expuesto al tema de la erosión. ¿Listo? Entonces, mire, por ejemplo, acá, vamos a ver esta otra imagen. Nosotros acá tenemos en esta imagen unos depósitos de esquisto, ¿cierto? Los esquistos son más férricos, ¿cierto? Son más férricos, perdón, más magnesianos, son más magnesianos. Digamos, estas coloraciones que se ven como azuladas o moradas se dan pues gracias a la existencia del magnesio. Entonces el magnesio dentro de todos los elementos, ¿cierto? Químicos que hacen parte, por ejemplo, de un mineral D, que se va a transformar, por ejemplo, en un mineral de arcilla, son los menos reactivos al agua, ¿listo? Y obviamente como estos minerales, pues también, digamos que son parte transformados, ¿cierto? A partir de esta roca metamórfica denominada esquisto, entonces obviamente ellos quedan por acá adheridos, ¿cierto? Ellos quedan pues adheridos como si fueran terrones. Entonces básicamente esos terrones pues son más resistentes, ¿listo? Entonces mire, por ejemplo, hemos hablado del aluminio, hemos hablado del hierro, hemos hablado del magnesio, hemos hablado del sodio y del calcio, hemos hablado de 5 elementos químicos que uno puede observar en los taludes. Ahora, pues uno sabe que, pues gracias a este esquema que hemos estado analizando, pues que la existencia de lluvia pues es innegable, ¿no? O sea que, digamos que nuestros suelos son particulares. O sea, si uno los compara, por ejemplo, con suelos de latitudes altas y bajas, pues nuestros suelos son particulares. ¿Por qué? Precisamente porque van a tener más acción del agente de meteorización por excelencia, que en este caso va a ser el agua. ¿Listo? O sea, por eso es que, por ejemplo, en el estudio de la mecánica de suelos, por lo menos acá en Colombia,
Hay una rama, ¿cierto?, de la mecánica de suelos que se llama mecánica de suelos tropicales. ¿Listo? ¿Por qué razón? Mire, esta es la explicación. O sea, digamos que ya los materiales obviamente se descomponen, los materiales se van, digamos, van dando pie o van dando paso pues, al tema de los suelos, ¿cierto? O sea, los materiales rocosos. Obviamente nosotros, pues gracias a la actividad volcánica también, o sea, tenemos depósitos de roca con alto contenido de material férrico y magnesiano. O sea, que nuestras rocas, digamos, van a tener el tema ya de minerales silicatados oscuros, y esos minerales silicatados oscuros, cuando ya, pues obviamente llega la acción del agua, se nos van a descomponer formándonos, pues, estos suelos de esas coloraciones. Esto, mire, por ejemplo, acá, mire, por ejemplo, acá, mire esas coloraciones de este material, ¿cierto? O sea, esto es pura arcilla. O sea, uno ve pues muchas coloraciones, ve mire coloraciones moradas por acá, ve coloraciones anaranjadas por acá, ve coloraciones blancuzcas por acá, ¿listo? Entonces, eso hace parte, digamos, o eso genera la pretensión de pensar de que uno, digamos que tiene, mm, bueno, nosotros tenemos un ambiente rico en agua, ¿cierto? Sobre todo rico en aguas subterráneas, ¿listo? Al menos en la zona plana esto se observa, ¿sí? Digamos, cuando son zonas dependientes, pues hay menos, de pronto menos acción del tema del agua, ¿cierto? Por la misma pendiente, porque la profundidad de los niveles de agua freática es bastante grande, ¿cierto? Pero ya en la zona plana, donde el agua pues casi que está permanente, o el régimen de agua subterráneo, de flujo de agua subterránea es permanente, entonces ahí pues lo que sucede es que esto se puede de alguna manera observar. ¿Listo? Ahora, pues los minerales de arcilla, ellos tienen muchos colores. Ellos tienen colores blancos, tienen colores negros, tienen colores amarillos. O sea, parece, mejor dicho, los colores del arco iris. Tienen colores azulados, colores magenta, bueno, ¿cierto? Entonces, ahí lo importante es uno poder analizar el contexto geológico. ¿Listo? O sea, ya vimos pues cómo es que se tienen que analizar las planchas geológicas, ¿cierto? Digamos que uno ya a partir de esas aplicaciones, por ejemplo, de la Servicio Geológico Colombiano, uno pues tiene mucha información por ahí, pero tiene que hacer el trabajo de campo. Pues, esto no se trata de copiar y pegar, como lo hace mucha gente, sino hacer un trabajo responsable de campo, pues ¿para qué? Para conocer las condiciones geológicas de la zona. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si uno compara, digamos, los suelos de latitudes altas, donde se presentan climas de tundra, se presentan climas de taiga, podzol y estepa, ¿listo? Inclusive se pueden presentar, pues, parcialmente climas de semidesierto y desierto. Entonces, si uno compara, por ejemplo, ya esos suelos de altas latitudes con nuestros suelos tropicales, ¿cierto? Entonces, en nuestros suelos tropicales nosotros tenemos pues una variedad de elementos minerales que son elementos minerales de arcilla. Entonces, se van a llamar acá duricretas, ferricretas, o sea, son elementos basados en hierro y aluminio, las alumicretas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que esa concentración de esos óxidos de hierro, por ejemplo, óxidos de aluminio, esa concentración nos puede generar, digamos, un tema inclusive en llegar a pensar en la posibilidad de tener suelos expansivos en algunas partes donde la meteorización química es relativamente alta. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, otro tipo de material que se llama las alteritas de alúmina, o sea, ellos sobre todo se generan es con el tema de hidrólisis. ¿Listo? Y ya, pues, digamos que estos dos serían los que observamos en nuestro ambiente tropical y ya están, pues, los convencionales, ¿cierto? Que se generan, pues, en todos los ambientes, ¿cierto?
Ya están, por ejemplo, las caulinitas. Digamos, las caulinitas son los minerales de arcilla más comunes que pueden haber, o sea, casi en todos los depósitos de suelo hay caulinitas. ¿Listo? Por ejemplo, ya otros que pues se pueden presentar, digamos que son las morillonitas, digamos que son materiales expansivos. Esos materiales expansivos lo que tienen pues es que, sobre todo en ambientes de alta pluviosidad, esas arcillas, digamos que se generan, ¿por qué? Por una alta descomposición o una alta meteorización química. ¿Listo? Entonces, esa alta descomposición o esa alta, digamos, acción de el agua sobre la materia, ¿cierto? Sobre la roca, perdón, pues va a generar inclusive esos materiales que son más expansivos. ¿Listo? Entonces, acá se genera hidrólisis parcial, ya se generan eluviaciones, o sea, que son sencillamente acciones de agua, pues, pero intermitentes, y se genera finalmente el tema de la roca fresca. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos acá en el bosque tropical, pues, más precipitación, más temperatura, más evapotranspiración, tenemos, digamos, el aporte de materia orgánica es mucho más grande, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que sucede y eso al fin de cuentas nos va a formar esos suelos, ¿listo? Entonces, pues a veces sucede de que cuando estamos relacionando ciertas propiedades índice de los suelos, pues no nos da de acuerdo a lo que nos establece la norma o nos establece, por ejemplo, la bibliografía internacional, sino que en ese caso, pues es decir, en ese caso nos dan valores diferentes, pero no significa que eso esté mal, sino que significa que nosotros estamos tratando con un suelo, un depósito de suelo que tiene unas características de meteorización química especiales. ¿Listo? Eso es lo que sucede, pues, en ese caso. ¿Preguntas? No, ingeniero, pues al parecer todos comprendimos. Listo, gracias. Bueno, entonces hay otros factores, ¿no? Que es el tema de estructura geológica. ¿Listo? O sea, en ese tema, pues lo que yo les mostraba, digamos, en alguna oportunidad, ¿listo? Lo que yo les mostraba en alguna oportunidad. Entonces, es decir, o sea, ¿qué pasa? Yo les mostraba, por ejemplo, la aplicación que tiene el Servicio Geológico Colombiano, o sea, donde están las planchas, ¿no? Inclusive se la puede observar, ¿no? Cartografía geológica. Bueno, nosotros siempre hemos analizado esta plancha, ¿cierto? Que se llama la plancha 410. La plancha 410 coge gran parte del centro y norte de Nariño, ¿no? Por eso es que casi que se está ahí pendiente, pues, de esa información. ¿Listo? Sobre todo, pues, por la riqueza geológica que hay, la riqueza y la variedad geológica. ¿Listo? Pues básicamente, pues, digamos, no nos vamos a centrar acá en analizar las unidades geológicas, sino que nosotros nos vamos a analizar o a centrar es sobre todo, por ejemplo, en las tipologías, o sea, que uno se puede encontrar digamos, en una plancha geológica. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos que uno está observando, por ejemplo, acá una unidad que se llama TME, que ustedes se las voy a hacer un poquito más grandes, una TME que es por acá, mire, en este caso, es una unidad sedimentaria. ¿Listo? Es una unidad sedimentaria, ¿cierto? Aquí tenemos intercalaciones de arenisca, limolitas, areniscas conglomeráticas, conglomerados, perdón, polimícticos. Y bueno, entonces, ¿qué pasa pues con esa unidad? Es decir,
nosotros acá vamos a tener que, pues gracias a la acción de todos estos cuerpos de agua que se tienen quebradas, ¿cierto? Pues obviamente hay que tener en cuenta nosotros que tenemos pues unas quebradas, no es que sea cualquier quebradita y un chorrito de agua chiquito, sino son quebradas, o sea, son cuerpos de agua de manera importante, de características importantes. ¿Listo? Que en su momento, cuando ya el planeta pues prácticamente era, digamos, o cuando se estaban empezando pues a desplazar y a formar las placas tectónicas, pues digamos casi todo era plano, ¿no? Por así decirlo. Pues habían algunas salientes, pues digamos por el tema ya de erupciones pues volcánicas y eso, pero digamos en su mayoría pues era casi todo plano, ¿listo? Entonces esos cuerpos de agua donde se generaba algún tipo de pendiente pequeña, digamos que esos cuerpos de agua fueron arrastrando todos esos elementos, ¿cierto? Se fueron arrastrando los granos, digamos, de roca, y eh, se fue generando una materialización física, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de la verdad, digamos que esta formación geológica se generó pues hace mucho tiempo ya, ¿cierto? Y pues donde obviamente el agua pues tuvo una acción supremamente importante, ¿listo? Tuvo una acción supremamente importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esa formación de SMITA nosotros vamos a encontrar también materiales pues con unas buenas características ya de meteorización química inclusive, ¿listo? A pesar de que son areniscas, ¿cierto? O sea, que son materiales de arena, son arenas, entonces, pues obviamente eso lo que quiere decir, pues es que no lo que quiere decir, mejor dicho, es que sean minerales opacos o materiales opacos, sino que gracias a la acción del agua eh, se establece pues ya esa meteorización y ese cambio a nivel químico, ¿listo? Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, por acá otras formaciones, por ejemplo, que son formaciones ígneas, diga usted, por ejemplo, la TQBI, que si usted ve por acá, son ignimbritas, ¿cierto? Son coladas tabulares soldadas y flujos de ceniza. Sobre todo son flujos de ceniza. ¿Listo? Entonces, esa TQBI, que es como rosadita, pues, no sé, un poquito rosadita clara, pues, ¿cierto? Que son estas de acá, mire, las que están cerca de la zona de influencia, ya un poco más al sur, pues, de esta plancha, es decir, un poco más cerca del volcán Galeras. Entonces, esa unidad TQBI, ¿cierto? La TQBLC. Entonces, estas unidades, pues, también ¿qué es lo que pasa? Que ellas están cargadas de material ferromagnesiano, ¿listo? O sea, los suelos volcánicos están cargados de material ferromagnesiano, ¿listo? Por eso, pues se generan pues distintas coloraciones también y sobre todo, pues digamos, esas cenizas pues son también en algunos casos susceptibles al tema de erosión, ¿listo? No sé si hay por acá alguna ceniza por acá en estas imágenes. A ver. Entonces, mire, por ejemplo, acá tenemos en esta imagen, digamos, estas son prácticamente cenizas volcánicas, ¿cierto? Estas son cenizas volcánicas, son arcillas, pues, hablando pues, ya en el lenguaje de mecánica de suelo. Entonces, estas son cenizas, digamos, que tienen un contenido importante de material de arcilla, material de limo, ¿cierto? Entonces, esas cenizas, obviamente, digamos, que tienen también rasgos del tema de meteorización. O sea, todas estas trazas que ustedes ven por acá, digamos que son rasgos donde ya el agua se ha ido incorporando, ¿cierto? Y finalmente, pues, lo que se establece o lo que se genera en este caso es estas acumulaciones. Estas líneas son acumulaciones de agua, ¿listo? O sea, el agua llegó por algún punto, seguramente por aquí llegó, ¿cierto? Y obviamente por acá en la parte superior llegó el agua y se empezó digamos, a incorporar, a percolar, ¿cierto? En el material y esto generó, digamos, unos caminos internos que permiten generar estos rasgos de meteorización, ¿listo?
Ahora, estos estratos, estas coloraciones son por tema de agua también. Esto, o sea, porque, digamos, se presentó una erupción volcánica, diga usted, antiguamente póngale unos 15 días así de seguido, por ejemplo. Entonces se iban generando estas capas, grandes capas y capas y capas de material, ¿sí? Cuando ya obviamente, digamos, después, ¿cierto? Ya cesaron las erupciones volcánicas, empezó a llover y ya el agua, ¿cierto? Se empozó, por así decirlo, y ha ido transformando esos minerales de arcilla, ¿listo? Entonces ahí tenemos, mire, en los ambientes. Tenemos nuestros ambientes, por ejemplo, el primero que yo les mostraba en la foto, por ejemplo, esta es una arenisca. Esta de acá es una arenisca, mire, esto se llama arenisca, esto de acá. O sea, arenisca es un depósito sedimentario, ¿cierto? Donde, pues, si usted se da cuenta que hay un montón de roquitas, pues, pequeñitas, ¿cierto? Estas rocas son producto de la trituración, ¿cierto? De las rocas madres, ¿cierto? Del tema de los minerales ferromagnesianos, o sea, son minerales oscuros acá, y esas roquitas pues se van, digamos, pegando, ¿cierto? Se van formando pues en matriz con minerales de arcilla, porque aunque uno no lo crea, esto en el fondo también tiene una pasta que permite sellar o que permite unir el material que se llama mineral de arcilla. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa, digamos, en esos los ambientes. ¿Listo? Bueno, ya en los otros ambientes pues, hay, por ejemplo, este THD más THA, ¿cierto? Hay, por ejemplo, este ambiente que se llama el KSV. Este KSV, pues ya es un ambiente metamórfico, ¿listo? Se llama formación quebrada grande, ¿cierto? Entonces, básicamente ahí se va a generar meteorización o metamorfismo de areniscas, metamorfismo de limolitas, metamorfismo de calizas, ¿cierto? Y metamorfismo inclusive de basaltos. ¿Por qué? Porque por ahí pues también hay la influencia volcánica y la influencia sedimentaria. Entonces cuando ya esos materiales se consolidan, cuando ya se endurecen, entonces todo eso pues sencillamente, digamos que ya permite ir aplastando, por así decirlo, esos minerales. ¿Listo? Por ejemplo, acá en esta foto que nosotros veíamos, uno observa, digamos, unas zonas de aplanamiento o unas zonas de foliación de este material. ¿Listo? Entonces, esto es, digamos, un depósito metamórfico, ¿cierto? O sea, cuando ya la roca se va a aplastar, cuando la roca ya se va de alguna manera a, digamos, a transformar prácticamente, cuando esos depósitos de arenisca, esos depósitos de basalto se nos transforman, obviamente, entonces ahí ya lo que sucede pues es la generación sencillamente del tema pues de, de esos depósitos más duros y foliados. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya otros factores, la topografía, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos la incidencia de la topografía. Me disculpa que les esté cambie, pero esto pues se va aprendiendo es con imágenes. ¿Listo? Entonces acá tenemos una incidencia de la topografía. ¿Por qué razón? Porque esto tiene rasgos de carcavamiento, cárcavas. Estos huecos acá o hendiduras, pues, o zanjas, se denominan cárcavas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Cuando el material, por ejemplo, es un material cálcico, ¿cierto? Cuando el material es un material con poco hierro, ¿cierto? Poco aluminio, entonces se genera este tema. ¿Por qué? Porque aquí se nos está generando un fenómeno de meteorización física y química, pero más química, ¿cierto? Ahí tenemos un fenómeno de meteorización química que ya lo vimos, que se llama disolución. ¿Listo? Entonces la disolución hace que se genere una remoción y un arrastre de partículas, o sea, cosa que acá este lago al fondo pues va a tener bastante material, digamos, arrastrado, ¿cierto? De esas fuentes, digamos, topográficas, por así decirlo. ¿Listo? Entonces, este material es sumamente herodable. Entonces, ahí lo que se presenta, lo que nos genera es sencillamente una situación de
es decir, una situación ya de transformación geomorfológica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si esto continúa, pues en unos pocos cientos de años, pues esto ya no va a estar, es decir, ya van a haber unas cárcavas supremamente grandes, ¿cierto? Entonces, esos fenómenos favorecen también la meteorización, ¿listo? Sobre todo, ¿por qué? Porque pues, obviamente que tiene que haber agua, ¿no? La meteorización no se genera sin agua, ¿sí? O sea, si uno no suma a la ecuación el agua, sencillamente lo que sucede es que se va a generar, es un proceso nomás de meteorización física, ¿listo? Bueno, en terrenos planos, pues ya hay menores movimientos del agua, digamos, se favorece también el tema de la meteorización química, ¿no? Por el tema del almacenamiento del agua, ¿listo? Ya la topografía, pues obviamente ya el tema de la inclinación también favorece pues la meteorización, ¿listo? El tema del agua subterránea es muy importante, ¿cierto? Porque el agua subterránea permite generar acumulación, por ejemplo, con la topografía, acumulación de aguas con bajas velocidades de flujo, y eso lo que hace finalmente es que esas bajas velocidades de flujo sirvan para guardar el agua y para poder, digamos, para poder generar esa meteorización. ¿Listo? Hay otros factores que son la biosfera, ¿cierto? Donde hay temas ya bioquímicos, es decir, ya se genera descomposición de materia orgánica, se genera mineralización, absorción, ¿cierto? También se establece lo que es el crecimiento de la fauna y de la flora, ¿sí? Y eso también permite, pues obviamente, ya el tema del oxígeno, ¿no? ¿Cierto? Las plantas, por ejemplo, las plantas obviamente, digamos que fijan pues varios elementos químicos. Por ejemplo, las plantas fijan el nitrógeno, ¿cierto? Fijan el nitrógeno. Entonces el nitrógeno también es un elemento que genera descomposición química, ¿cierto? Digamos, o descomposición de la materia orgánica y eso permite establecer de alguna manera un grado de influencia ya en el suelo inorgánico, ¿listo? Entonces, según el agente de meteorización, los suelos son granulares. Digamos, los suelos granulares, ya hemos hablado un montón de cosas. Por eso es que es tan importante esta primera parte, poderla mostrar a partir de imágenes, ¿cierto? Para que ustedes pues hagan, como les digo, un mapa mental, ¿cierto? De una sucesión o relación de imágenes sobre pues los procesos ya en los procesos que existen normalmente o convencionalmente y que llevan a la formación de suelos. ¿Listo? Entonces, ya los granulares más que todo son afectables por procesos físicos, es decir, temperatura, presión, ¿sí? Los granulares, pues digamos lo bueno que tienen, pues hablando ya de este tema, es que ellos son, digamos, ellos, como les digo, guardan la estructura de la roca madre a nivel macro, ¿cierto? Eso, pues, de alguna manera hace que los suelos granulares sean friccionantes, ¿cierto? Los materiales sean friccionantes, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, por ejemplo, en los suelos cohesivos, la principal fuente de generación son procesos químicos, ¿ya? Lo que es químico genera cohesión, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? La cohesión, pues, es una propiedad que es más invasiva en el suelo, ¿listo? Digamos, la fricción, pues, es una muy importante en el suelo, o sea, eso no hay que, digamos, desconocer, eso no hay que, pues, tampoco, ¿cierto? Tampoco, pues, establecer de que solamente uno puede inclinarse hacia un punto o hacia un flanco, sabiendo, pues, realmente que los suelos son suelos mixtos, ¿listo? Pero digamos que la cohesión, por su parte, la cohesión genera más invasión o es un proceso, o es una característica, perdón, más invasiva dentro del suelo.
¿Listo? Entonces, la generación, pues digamos, obviamente de los suelos cohesivos se debe al tema de meteorización química por acción del agua en mayor o en menor medida. ¿Listo? Entonces ahí se generan ya los fenómenos de meteorización que hemos estado viendo, ¿cierto? Esos fenómenos de meteorización se llaman eh, disolución, se llama lixiviación, se llama floculación de partículas pequeñas y laminares para generar contacto eléctrico y formar cadenas de compuestos más estables, como es el caso de las arcillas, ¿cierto? Las arcillas pues poseen, digamos, estructuras, digamos, bajos porcentajes, ¿cierto?, de estructuras mineralógicas de la roca madre. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede, ¿cierto?, con el tema ya de la, digamos, de los materiales arcillosos. Como les digo, la cohesión es una propiedad que es más invasiva. O sea, si usted se pone a pensar, o sea, ¿qué es más invasiva? ¿Una propiedad sobre materiales de gran tamaño o una propiedad que se genera en materiales de poco tamaño? Digamos, la respuesta va a ser siempre es los materiales que tienen poco tamaño. Siempre va a ser esa la respuesta. ¿Listo? Digamos, los materiales que tienen gran tamaño, ellos generan, pues, digamos, fricción, pero muchas veces la fricción no se establece, digamos, en unas grandes áreas de contacto, sino en pequeños puntos de contacto, como lo que sucede, por ejemplo, en las gravas, en los conglomerados, que son materiales, pues, ya de gran tamaño. ¿Listo? Eso no quiere decir que la propiedad de fricción, pues, sea una propiedad despreciable, no. Uno sabe que entre más grande sea la partícula, más fricción va a haber, ¿cierto? Pero, digamos, entre más fricción haya, menos cohesión va a haber. O sea, un suelo, por ejemplo, un depósito, digamos, un conglomerado, entre obviamente más grande tenga la partícula, menos cohesión va a tener. ¿Por qué? Porque menos posibilidades, digamos, van a existir, sobre todo cuando son conglomerados clastos soportados, que haya contacto entre partículas. ¿Listo? También están los orgánicos, ¿cierto? Ellos, pues, digamos, más que todo están enfocados al tema ya, digamos, al intercambio químico entre partículas tanto vivas como partículas en descomposición. ¿Listo? Con el suelo para realizar intercambios de compuestos, generando descenso o acumulación de elementos químicos, presentándose fenómenos como la carbonatación. Están los intermedios, pues en los intermedios hay una combinación de estructura heredada en parte, ¿cierto? Es decir, ya hay una combinación entre los cohesivos y los granulares, ¿listo? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Preguntas? Bueno, pues vamos a ver ahora lo que es la unidad número 3. Bueno, la unidad número 3 se denomina fases del suelo, ¿listo? Bueno, uno tiene que básicamente poder esquematizar o poder desglosar. Yo siempre les he dicho, por ejemplo, a sus compañeros, bueno, digamos desde que con ustedes nos hemos visto en el curso de geología, lo que yo les he dicho es que uno en la vida para poderse hacer entender, pues tiene que esquematizar muchas veces, ¿cierto? Para poderse hacer entender y que lo entiendan bien, ¿cierto? No, no tanto, o sea, el simple hecho de la relación, pues, de palabras, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo voy a tener, yo le estoy, ustedes vieron por ahí unas imágenes. Ustedes vieron, por ejemplo, esta imagen de acá, o la van a ver. ¿Listo? Digamos, qué pasa pues con esta imagen? Bueno, a ver si tenemos una pues como más clara. Bueno, esta sí pues está mucho más clara, ¿no? Pues, permítame cierro esto acá. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros vamos a tener
Es decir, pues digamos aquí hay un fenómeno evidente que se llama fenómeno de humedecimiento, ¿cierto? ¿Qué quiere decir humedecimiento? Humedecimiento quiere decir que a medida que yo voy aplicando agua, es decir, si yo me desplazo desde la derecha hacia la izquierda, entonces el porcentaje, va a haber un porcentaje que se llama porcentaje de humedad. Ustedes, de alguna manera, en materiales lo vieron, ¿cierto? Porcentaje de humedad. Humedad, pues se define a partir de la letra griega, omega, ¿cierto? O sea, no es W, ¿cierto? Porque W está restringida a peso del inglés, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos la humedad. Entonces, en este flanco de la derecha vamos a tener un suelo en estado seco. En este suelo, en la parte central, vamos a tener un suelo húmedo. En este suelo, en la parte de la derecha, de la izquierda, perdón. En este suelo, en la parte de la izquierda, vamos a tener un estado de saturación. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la diferencia entre saturación, humedad y sequedad? La diferencia, pues, va a ser básicamente el tema del porcentaje de humedad. Digamos, puede ser obvio, ¿cierto? Puede ser obvio porque ya se dijo, ¿cierto? Pero, digamos, ¿qué es el porcentaje de humedad? En últimas, o sea, ¿yo cómo puedo entender, digamos, la estructura del suelo? O sea, si me preguntan a mí, para mí, pues, ¿qué es la estructura del suelo? Digamos que si yo hablo de un todo, yo estoy diciendo que es un material que se genera por procesos de descomposición, ¿cierto? De la roca y por procesos de transporte del material que se descompone de la roca en la corteza terrestre. Digamos, para mí eso es suelo. Pero, por ejemplo, si yo digo, o si yo, por ejemplo, me pongo a pensar acá, yo digo, ¿cómo puedo entender el suelo dentro de sus componentes internos? ¿Cierto? Entonces, bueno, ¿el suelo de qué está compuesto? Si a mí me preguntan, el suelo está compuesto de partículas sólidas, de agua y de aire, ¿cierto? O sea, esa combinación de esos tres estados de la materia es lo que me permite a mí establecer, ¿cierto? O generar esa masa de suelo. ¿Listo? Si a mí me dicen, por ejemplo, los granos del suelo, digamos que si usted pues hiciera un zoom acá, ¿cierto? A este material, usted va a tener unos granos de suelo, digamos, de formación, pues, de X formación, ¿cierto? Formación ordenada, formación desordenada. ¿Listo? Entonces, esos granos del suelo forman lo que se llama esqueleto mineral del suelo. ¿Listo? Entonces, yo quiero que se grabe en ese concepto. ¿Por qué razón? Porque ese concepto va a ser importante en la última unidad, es decir, la unidad de consolidación. ¿Listo? La unidad de consolidación. Entonces, el esqueleto mineral, como les digo, está formado por la unión de esos granos minerales, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando de las fases del suelo, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, que acá definir, bueno, digamos, ¿qué comportamiento tiene este suelo? Digamos, este suelo de acá, de la parte intermedia, ¿cierto? Ese suelo, entonces, va a tener los tres estados de la materia, ¿cierto? Entonces va a tener el estado sólido, ¿cierto? Por esos granos minerales, más el estado líquido. El estado líquido va a ser el estado acuoso. Se coloca W, pues por el tema del agua en inglés, ¿cierto? Y vamos a tener el estado gaseoso. Es decir, el estado gaseoso se denota pues como eh, aire, ¿cierto? Pues esto va a tener aire también. ¿Listo? Así no, uno no lo crea, pues, si uno no lo crea, eso tiene aire. ¿Listo? ¿Por qué tiene aire? O sea, ¿por qué tiene aire el suelo? Tiene aire porque si usted le aplica agua al suelo, el suelo absorbe el agua, la absorbe.
O sea, si el suelo no tuviera aire, si solamente fueran partículas sólidas, no absorbería nada de agua, sino que el agua llega y es como si fuera un material impermeable, entonces llega y se resbala. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en un suelo en estado de saturación? Entonces, ¿qué quiere decir estado de saturación? Estado de saturación quiere decir el porcentaje de los espacios vacíos que están llenos de agua. Voy a borrar esto de acá. Entonces, si el suelo está saturado o en estado de saturación, ¿qué quiere decir estado de saturación? Quiere decir que todos los espacios vacíos están llenos de agua. Eso es lo que quiere decir saturación. Inclusive cuando el suelo está saturado, ya, digamos, si le intenta entrar o ingresar, pues agua, de lo que hace con el agua es sencillamente lo que está pasando acá, mira, que uno le aplica más agua al suelo, ¿cierto? Y que el agua llega y sale, ¿cierto? Porque el suelo está lleno en sus espacios vacíos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digamos que los tres estados de la materia a mí me permiten organizar dos macroestados, por así decirlo, que ya los vamos a ver. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver, digamos, el tema de las fases del suelo. Las fases del suelo son muy importantes. ¿Por qué? Porque usted, digamos, va a tener que ver un laboratorio que se llama granulometría por hidrómetro, va a tener que ver un laboratorio que se llama consolidación. Entonces, el entendimiento de las fases del suelo, digamos que genera una mayor comprensión, valga la redundancia, de los fenómenos de consolidación y los fenómenos, por ejemplo, del tema de sedimentación cuando se evalúa la granulometría por hidrómetro. ¿Listo? Entonces, es importante conocer la estructura física del suelo, ¿cierto? Para un suelo húmedo, para un suelo saturado, para determinar los cambios de volumen y el peso del mismo. ¿Listo? Digamos, del conocimiento, partición de la estructura del suelo, tanto en volumen como en peso, es posible determinar características espaciales del mismo, así como características influenciadas por la fuerza de gravedad. Por eso es que se llaman relaciones volumétricas y relaciones gravimétricas, porque están ceñidas básicamente que el tema del volumen o el tema espacial y el tema del peso, que serían las gravimétricas. ¿Listo? Vamos a ver pues propiedades como la humedad, porosidad, relación de vacíos, grado de saturación, peso unitario, puede ser el peso unitario seco, húmedo, saturado y el tema de gravedad específica. Entonces, básicamente nosotros tenemos acá dos situaciones, dos, ¿cierto? O sea, si usted me pregunta acá digamos, cuántos estados generales se pueden presentar en el suelo, ¿cómo así que estados generales? Es que los estados generales básicamente son, es decir, el comportamiento del suelo frente al tema de saturación, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos a tener acá, en esencia, tres, en esencia. O sea, vamos a tener, ya les voy a poner por acá afuera más bien. Nosotros vamos a tener, por aquí están mencionando, ¿cierto? Se está mencionando dos zonas, ¿cierto? Que es la zona húmeda, ¿cierto? Y se está generando la zona saturada, ¿listo? Pero va a haber una zona por acá que se llama zona parcialmente saturada. Tenemos zona parcialmente saturada. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa pues con esas tres zonas? La zona húmeda, digamos, es aquella zona donde, en esencia,
vamos a hablar de los dos macroestados, en los estados de la materia o las dos macrozonas, por así decirlo. Hay una zona que se llama zona de espacios vacíos. Zona de espacios vacíos, que ya les voy a colocar el zoom ahí, ¿cierto? Bueno, voy a volverlo a hacer porque eso está. Bueno, hay una zona que se llama zona de espacios vacíos. Y hay otra zona que se llama zona de partículas sólidas. ¿Listo? O sea, si usted se da cuenta, usted va a tener acá, mire, 1, 2, 3, 4 partículas. Es decir, la unión de esas 4 partículas va a formar lo que se conoce como poro. O sea, mejor dicho, ¿cuál es el poro? ¿Qué es el poro? ¿Mm? ¿Qué es el poro? O sea, el poro finalmente es un espacio vacío. Un espacio vacío, mírenlo, este es el espacio vacío que vuelvo digamos, insisto. El espacio vacío está formado por la unión de material particulado. ¿O qué es, digamos, qué son los poros? Son los espacios vacíos que quedan de la formación del esqueleto mineral del suelo. O sea, imagínense, por ejemplo, cuando se está, digamos, cuando uno está, por ejemplo, imaginando su hueso, por ejemplo, ¿cierto? El hueso, pues no es que sea todo sólido, no es que sea todo hueso, por así decirlo, sino tiene unos poros, ¿cierto? Digamos, obviamente para el tema de circulación, bueno, yo no sé nada de eso, pero me imagino que es para eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo mismo el suelo tiene unos espacios vacíos o poros, ¿cierto? Que esos poros son los que contienen agua, ¿listo? O sea, en esos poros se presentan dos fases, que es la fase gaseosa y la fase líquida, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo dos macrozonas, que es la zona de los espacios vacíos, ¿cierto? Y la zona, esta es la zona de los espacios vacíos, ¿cierto? Y esta otra zona es la zona de partículas. Esto es la zona de partículas. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque a la hora de la verdad, para yo entender ordenadamente todo esto, necesito que establecer un diagrama como estos que se llama el diagrama de fases, ¿cierto? Tenemos la fase gaseosa, fase líquida, fase sólida, ¿en dónde? En un estado de humedad, ¿cierto? Es decir, en un estado donde no todos los espacios vacíos están completamente llenos de agua. Por otra parte, tenemos una zona de saturación, ¿cierto? En esa zona de saturación, pues, ¿qué pasa? Digamos que esa fase gaseosa se pierde. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a tener, por ejemplo, este poro de acá. Ese poro está obviamente formado por las partículas sólidas, ¿cierto? Y obviamente esa formación de esas partículas sólidas esa formación de las partículas sólidas me forman el poro, valga la redundancia, es que esto, digamos, pues muchas veces es ser redundante, muchas veces es ser, insistente, ¿cierto? Entonces, este poro está lleno de agua, o sea que la fase gaseosa se exprime, o sea, no existe, ¿cierto? Sino que el poro, es decir, el vacío, va a estar lleno completamente de agua, o sea que ahí vamos a tener nosotros dos estados, que es el estado, digamos, líquido y el estado sólido. Es decir, que el tema de los vacíos, pues van a estar llenos completamente de agua y los sólidos, pues digamos, las partículas, pues van a estar, digamos, como siempre, van a estar.
¿Qué pasa con las partículas? Las partículas, ellas, digamos que no cambian independientemente del contenido de humedad, no cambian. ¿Listo? Entonces tenemos estas dos zonas, son zona de saturación, zona de humedad. Ahora falta una zona que se llama zona digamos, zona parcialmente saturada. La zona parcialmente saturada quiere decir que no es el suelo ni húmedo ni saturado, o sea, pues puede ser obvio, ¿cierto? Pero la zona parcialmente saturada significa que casi el 100% de los espacios vacíos está lleno de agua, o el 100% del poro, casi el 100% del poro está lleno de agua. Ahora, ese estado de parcialidad, ese estado nosotros no lo vamos a estudiar en mecánica de suelos, porque esta es la mecánica de suelos clásica, prácticamente. Ese estado, más que todo, se lo estudia en, digamos, bueno, hay una asignatura, por ejemplo, que se llama mecánica de suelos no saturados, ¿cierto? Que es una extensión de la mecánica de suelos donde se estudia, por ejemplo, el fenómeno de consolidación, resistencia al corte, pero para suelos parcialmente saturados. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener acá, digamos, una estructura desordenada, es decir, una estructura llena de agua, aire, partículas sólidas, y voy a tener, por otra parte, voy a tener ¿qué? Voy a tener una estructura ordenada o un esquema, porque yo les decía al inicio de la clase, pero para hacerse entender a veces le toca esquematizar. ¿Listo? Entonces, esa esquematización está formada por las tres fases, fase gaseosa, fase acuosa y fase sólida. ¿Listo? Entonces, ya lo que es la fase sólida, uno tiene que entender lo siguiente, ¿no? Y tiene que ir relacionando ya el concepto de la mecánica de suelos. ¿Listo? En la parte de la derecha, en la parte superior, si ustedes observan, si siguen el láser, al lado del escudo de la universidad está la parte volumétrica. ¿Listo? Estas fases del suelo tienen un componente volumétrico, tienen un componente gravimétrico. ¿Listo? Y por otra parte, nosotros vamos a tener lo que es no, perdón, el componente de peso, ¿sí? Del inglés. ¿Listo? Entonces, en la parte de la derecha vamos a tener volumen de los sólidos, o sea, la connotación de volumen para los sólidos. Pues ahí nosotros no tenemos que confundir volumen de sólidos con volumen de suelo, ¿sí? Volumen de los sólidos es volumen de la fase sólida, mientras que volumen de suelo va a ser el volumen de la fase sólida, líquida y gaseosa. ¿Listo? Entonces, se debe llamar por su nombre, volumen de los sólidos. ¿Listo? Porque si usted, por ejemplo, en los ejercicios se pone a calcular, vamos a calcular el volumen del suelo y pone volumen de sólidos, pues es que está mal. Ya la situación. Vamos a tener otro volumen que es el volumen del agua acá y vamos a tener otra zona que es el volumen del aire. ¿Qué quiere decir? Que el volumen del agua más el volumen del aire me van a formar el volumen de vacíos. Volumen de vacíos. ¿Listo? O el volumen de los poros, porque también se habla volumen de poro, que hay una propiedad en la parte de esfuerzo, ¿cierto? Que se llama presión de poro, ¿cierto? O sea, la presión de poro, pues es el peso del agua que recae, pues en un poro, valga la redundancia. ¿Listo? La columna de agua que recae en un poro. Ahora, cuando usted suma el volumen de los vacíos, es decir, volumen de aire más el volumen del agua, y suma el volumen de los sólidos, va a obtener el volumen total. ¿Listo? Eso por la parte de volumen. Por la parte de peso, sencillamente usted va a tener peso de los sólidos, no es peso del suelo, peso de los sólidos, y va a tener peso del agua. ¿Listo? Si usted suma peso de los sólidos más peso del agua, va a tener peso total. ¿Listo? Peso del agua más peso de los sólidos, peso total. ¿Listo? Entonces, al final de cuentas, esa estructura desordenada, donde tenemos peso total y volumen total, la ordenamos esquemáticamente para poder entender ya lo que es
este cuento de las fases del suelo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque ya usted pues va a empezar a ver unas asociaciones o relaciones volumétricas. Por ejemplo, la relación volumétrica de la relación de vacíos. La relación de vacíos es el volumen de vacíos sobre el volumen de los sólidos. ¿Listo? Usted va a tener, por ejemplo, otra relación volumétrica que se llama grado de saturación, que es el volumen del agua sobre el volumen de los vacíos, ¿cierto? Va a tener otra asociación que se llama gravedad específica, que la hemos empezado a ver la semana pasada, ¿listo? Que se llama la gravedad específica en la relación del peso unitario de los sólidos respecto al peso unitario del agua, ¿listo? Y así sucesivamente, pues son relaciones, digamos, fundamentales, ¿cierto? Que se me requieren pues, en muchos laboratorios. ¿Listo? Entonces, vamos, bueno, aquí tenemos inicialmente que el volumen total va a ser igual al volumen de los sólidos más el volumen de los vacíos, es decir, va a ser igual al volumen de los sólidos más el volumen del agua más el volumen del aire. Esto es el volumen total. Ahora, el peso total pues va a ser igual al peso de los sólidos más el peso del agua. ¿Listo? Digamos que esas pues son las relaciones más fáciles, pues obviamente. ¿Listo? Acá hay una relación que se llama relación de vacíos, pues prácticamente para mí, digamos, las relaciones volumétricas y gravimétricas más importantes son la relación de vacíos y la gravedad específica. ¿Por qué? Porque de ellas sale el resto. ¿Listo? De ellas sale la porosidad, peso unitario, grado de saturación, ¿cierto? Humedad, ¿sí? Entonces, la relación de vacíos, uno tiene que, como yo les decía en el tema de gravedad específica, uno tiene que leer textualmente, ¿sí? Es decir, pues lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ser automáticos, ¿cierto? O sea, como nosotros pues estamos relacionados solo con números, digamos, pues, es decir, ¿no? De todas formas, pues ya la evolución de la ingeniería pues va no solamente a que uno sea excelente operando, haciendo ecuaciones, cálculos, sino que uno tiene que analizar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué hacen los físicos? Los físicos analizan, ellos no se van al grano, ¿cierto? Ellos generan un pensamiento que se llama pensamiento analítico y matemático. Nosotros los ingenieros, digamos que somos automáticos, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ir cambiando. ¿Por qué? Porque los ingenieros buscamos una ecuación en Internet y queremos ya ponerla en la calculadora y obtener un resultado, pero no sabemos cómo se concibe el tema de la ecuación. Pues, obviamente, no a nivel matemático, porque no somos matemáticos, pero sí a un grado lógico. Entonces, la relación de vacíos indica la cantidad de vacíos. Cantidad. Cuando usted le dicen cantidad, no es lo mismo cantidad que, digamos, en el sentido conceptual o en el sentido estricto de la palabra, no es lo mismo establecer cantidad que dimensión, ¿cierto? Cuando usted le dicen cantidad, bueno, es de 1 a infinito o de 0 a infinito, y cuando usted le dicen dimensiones, 5 metros, 4 metros, 10 centímetros, 3 milímetros, pues indica la cantidad de vacíos o la razón de estos en una muestra. ¿Listo? Es una propiedad que cambia a razón de una fuerza aplicada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente si usted, bueno, aquí vamos a hacer un pequeño análisis de esto. Ejercicios unitario. Bueno, esto es creo que la unidad 2. No, esto es la unidad 1. Están no, la 2. Están las imágenes. No, estoy como equivocado. Dame un segundito, por favor. Sí, aquí está. Es decir, ¿qué pasa acá? Aquí vamos a tener nosotros dos tipologías de suelo, que es la tipología de suelo granular, esto en esencia es una grava, ¿listo? Vamos a tener otra tipología de suelo, que es el suelo cohesivo, ¿cierto?
Vamos a tener este suelo cohesivo acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, digamos, en este sentido? Cuando usted le dicen, digamos, es la cantidad, ¿cierto? Pues me disculpan ser demasiado repetitivo, pero, ¿cierto? Cuando usted le dice cantidad, usted puede establecer un tema que se llama densidad o concentración. ¿Qué quiere decir densidad o concentración? Usted puede establecer, digamos, cantidad de espacios vacíos por unidad de volumen. ¿Listo? Usted puede decir, mire, yo tengo 10 espacios vacíos en 1 centímetro cúbico. O tengo un espacio vacío en 1 centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en este sentido? En este sentido, pues digamos que si uno empieza a escalar, esto digamos que puede tener, digo usted, unos 5 milímetros. Aquí este pedazo pues, de, de icopor, ¿cierto? Entonces, si usted escala, más o menos, digamos que esta partícula puede tener, esta de acá, puede tener, digamos, un diámetro de 1 centímetro, un poquito más, obviamente, ¿listo? Y va a tener, por ejemplo, otra partícula, digamos, que va a tener un diámetro, diga usted, de 7 milímetros, ¿cierto? Entonces, si usted dice, mire, yo voy a establecer para esta partícula de acá, para esta de acá, voy a establecer cuál es la densidad de poros o espacios vacíos por 1 centímetro cúbico. ¿Cuántos poros van a haber? Cero. Cero poros. ¿Por qué? Porque solamente la partícula usted le está ocupando un volumen de 1 centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces póngase a pensar en eso, ¿cierto? Ahora, si yo, por ejemplo, me voy más acá abajo, ¿cierto? Pues yo digo, bueno, aquí en esta zona, ¿cierto? Bueno, hagamos, pues, digamos, un proceso, pues, un poco más, ¿cierto? De un proceso de escala, de escalamiento, pues, a grosso modo. Digamos que esto va a ser más o menos 1 centímetro cuadrado, ¿cierto? Pues en ese centímetro cuadrado, ¿usted cuántas partículas va a tener? Pues diga usted 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ahí unas 10 partículas. Entonces, usted dice, bueno, ¿cuánta cantidad por centímetro cúbico de poros va a tener? Pues si de un lado tiene 10 poros, ¿cierto? Diga usted 10 por 3, 30 poros, que tenga usted, por ejemplo, en el centímetro cúbico. ¿Listo? Ahora, si usted, por ejemplo, ya le dicen, pasando al otro cuento, si usted dice, mire, yo tengo un suelo arcilloso acá, ¿cierto? Igual, en este suelo arcilloso, pues uno hace el proceso de escala acá, ¿listo? Entonces, mira, aquí usted tiene los 5 milímetros, ¿listo? 5 milímetros, ¿listo? Entonces usted dice, bueno, yo voy a seleccionar, por ejemplo, digamos 1 centímetro cúbico, digamos que su centímetro cúbico sea este de acá. Me disculpan ahí el dibujo, pero pues haciendo un acto de fe, digamos que esto es un cuadrado, ¿cierto? Entonces, si el diámetro de la partícula acá es 0.002 milímetros, o sea, imagínense la cantidad de partículas que pueden caber en este centímetro cúbico, ¿cierto? Pues compañeros de grupo nos hacíamos pues una alusión, más o menos caben, digamos, unos 6.500.000 partículas, ¿cierto? En 1 centímetro cúbico, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a tener 6.500.000, ¿cierto? Espacios vacíos o poros. Entonces, si compara obviamente, pues por cantidad, entonces la arcilla va a tener muchos más espacios vacíos que la grava. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Digamos que uno en la grava, a veces se deja confundir, ¿cierto?
A veces en la grava dice, no, pero lo que pasa es que la grava nos dice, no, pero es que como los espacios vacíos son más grandes, si a mí me dicen cuál es la relación de vacíos, digamos, de la grava o comparativamente hablando, ¿cuál relación de vacíos, cierto, va a ser más grande? ¿La de la grava, de la arcilla? Entonces, pues, es decir, a veces comete uno el error de decir, no, pues como la grava tiene espacios vacíos más grandes, entonces tiene más relación de vacíos. Acá nos estamos dando cuenta que eso no es así. Estamos dando cuenta que cuando uno compara volumétricamente, o sea, por temas de cantidad, ¿cierto? De espacios vacíos, la arcilla se las gana a todos los tipos de suelo, a los limos, a las arenas, a las gravas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si usted me dice a mí, ¿cuál de los dos tipos de suelo pues me va a almacenar más agua, ¿cierto? La arena, perdón, la grava o la arcilla. Pues yo le digo, le va a usted a almacenar más agua la arcilla. ¿Por qué razón? Porque la arcilla tiene más poros, más espacios vacíos. ¿Por qué? Porque el tamaño de la partícula es mucho más pequeño que el tamaño de la grava. Si usted me habla de gravas, entonces hay gravas que tienen 1 centímetro cúbico de volumen. Y si usted quiere llenar ese centímetro cúbico de agua, pues no lo puede hacer porque ya está lleno. ¿De qué? De roca, por decir algo, o de partículas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que eso es, digamos, eso es como la concepción a veces o el error que uno comete. Inclusive, uno sale al ejercicio profesional y se equivoca también, o sea, se le olvida. ¿Listo? Entonces, la relación de vacíos a la hora de la verdad se define mediante la siguiente expresión, que es volumen de vacíos sobre volumen de sólidos. ¿Listo? Es un valor adimensional que está oscilando entre 0.5 y 1.1. ¿Listo? Ahora, si usted, por ejemplo, está leyendo algún texto científico, algún documento de ingeniería, algún estudio, bueno, por ahí le sale que la relación de vacíos es 1.3, por ejemplo. Entonces usted puede decir, pero el profe nos estaba diciendo mentiras, ¿cierto? Nos estaba diciendo que estaba oscilando entre 0.5 y 1. Los suelos comunes y corrientes, los suelos inorgánicos, tienen ese rango de relación de vacíos. Si usted se va a un suelo especial, por ejemplo, un suelo expansivo, por ejemplo, un suelo orgánico, obviamente que esos suelos van a tener unas relaciones de vacíos que no caben en ese rango, ¿cierto? Yo que yo le estoy mencionando los suelos con los que convencionalmente se trabaja en la práctica, ¿listo? Digamos que todos los días usted no va a cortar un talud de suelo residual. Digamos que eso es muy poco probable, ¿listo? Y todos los días usted no va a encontrar turbas, por ejemplo, que son depósitos de materia orgánica de gran espesor. Entonces, por esa razón, digamos, se les plantea acá este rango. Preguntas. Bueno, acá hay unos rangos, ¿cierto? Sobre todo aquí concentrarnos en lo que es la relación de vacíos. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unos suelos que tienen relaciones de vacíos por encima de 1.1, ¿cierto? Por ejemplo, arcillas con mucha materia orgánica, arcillas con poca materia orgánica, arcillas con mucha materia orgánica, arcillas expansivas, que son las monmorillonitas, ya les expliqué, ¿cierto? Digamos, y hay otros que son, por ejemplo, suelos que tienen muy poca relación de vacíos, ¿cierto? Por ejemplo, acá las morrenas, ¿qué son las morrenas? Las morrenas es una combinación entre roca, ¿cierto? Y partículas de suelo con hielo. O sea, cuando un glaciar se derrite o cuando el nevado, pues, ¿cierto? Se derrite, pues empieza a arrastrar, ese hielo arrastra roca y arrastra partículas sólidas. Por eso es que ahí se tiene esa relación de vacíos tan baja. Hay otros materiales, por ejemplo, hay otros materiales que tienen relaciones de vacíos, digamos, ya inferiores, por ejemplo, a ese rango que yo les planteo. Por ejemplo, los enrocados, o sea, lo que se hacen las presas hidroeléctricas,
ellos tienen relaciones de vacíos de 0.3 o 0.38, más o menos. ¿Listo? Pero ya son suelos antrópicos, son materiales antrópicos, es decir, materiales que han sido modificados por un proceso de trituración, ¿cierto? De la roca madre. ¿Listo? Entonces, por eso es que uno tiene que acostumbrarse no solamente en geotecnia, sino en todo, a hacerse pues como una idea mental de los rangos de variación. Si usted, por ejemplo, está calculando una deflexión en algún tipo de miembro estructural, entonces usted tiene que saber qué es lo que usted le dice la norma. Tiene que saber que la deflexión, por ejemplo, es una relación de L sobre tanto, por decir algo. ¿Listo? Entonces, lo mismo acá en geotecnia, usted tiene que establecer esos rangos de variación. ¿Listo? Bueno, hay otras relaciones que se llaman la relación de volumen, como la porosidad, ¿cierto? La porosidad es una relación que es correspondiente al tema de la relación de vacíos. ¿Listo? Entonces, a diferencia de la relación de vacíos, la porosidad, digamos, concentra el volumen de vacío respecto a toda la masa del suelo. ¿Listo? En cuanto a su volumen, es decir, la relación de porosidad está influenciada por variables naturales que no son constantes a lo largo del tiempo, es decir, cargas, desecamiento y vegetación. ¿Listo? La relación de porosidad va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al volumen de vacíos sobre el volumen total. ¿Listo? Entonces, mire la diferencia entre la relación de vacíos y la relación de porosidad. La relación de porosidad es volumen de vacíos sobre volumen total. La relación de vacíos es volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. ¿Listo? La relación de porosidad está expresada porcentualmente, ¿cierto? Teóricamente ya se mueve entre un rango que es 0% a 100%. ¿Qué quiere decir 0% de porosidad? 0% es como si usted tuviese una partícula. La partícula no tiene espacios vacíos, sencillamente. Pero 100%, ¿qué significa? Que usted no tiene nada, sino que todo es vacío, ¿cierto? O sea, todo es el volumen de los vacíos. Pero ya en la práctica, la porosidad no se mueve en ese rango, ¿no? En la práctica se mueve entre 20% para materiales poco porosos y 95% para materiales sumamente porosos. O sea que siempre van a haber algunas particulitas que hacen un volumen de vacíos bastante grande. Preguntas. Bueno, hay otra relación, bueno, digamos, hay una forma de relacionar lo que es el tema de relación de vacíos con el tema de porosidad. ¿Listo? Entonces, la relación de porosidad y la relación de vacíos se pueden establecer de la siguiente manera. Si usted tiene la definición de relación de vacíos, es decir, va a tener volumen de vacíos sobre volumen de los sólidos. Entonces, a la hora de la verdad, ¿qué es volumen de sólidos? Volumen total menos volumen de vacíos. ¿Listo? O sea que usted a la hora de la verdad va a tener volumen de vacíos sobre volumen total menos volumen de vacíos. ¿Sí? Si usted divide todo eso entre volumen total, pues va a tener en el numerador, va a tener volumen de vacíos sobre volumen total. En el denominador va a tener volumen de total sobre volumen total menos volumen de vacíos sobre volumen total. Al final ya si usted pues, usted sabe que volumen de vacíos sobre volumen total es porosidad, de la relación de vacíos va a ser igual a porosidad sobre 1 menos porosidad. O sea, usted va a poder relacionar, ¿cierto? Valga la redundancia, la relación de vacíos con la porosidad. Lo puede hacer perfectamente. ¿Listo? Entonces, en ese caso, si se hace lo opuesto, es decir, establecer la porosidad en función de la relación de vacíos, la porosidad va a ser relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos. ¿Listo? Entonces, hay otras, digamos, hay otra que es el tema del grado de saturación, otra relación volumétrica, ¿cierto?
El grado de saturación está definido o es definido por la relación entre el volumen del agua y el volumen de los vacíos, expresando, perdón, la proporción de vacíos que yo les decía al inicio. La saturación es qué porcentaje de los espacios vacíos está siendo ocupado por agua. ¿Listo? Entonces, la saturación va a ser volumen del agua sobre volumen de los vacíos multiplicado por 100. Es decir, volumen del agua sobre volumen del agua más volumen del aire por 100. ¿Listo? Ya la relación de saturación o el grado de saturación es un parámetro que se va a mover en un rango tanto en la práctica como en la teoría entre 0 y 100%. Es una propiedad que sí refleja, digamos, la conjunción teórica y práctica. ¿Por qué? Porque usted puede tener un suelo que tenga 0% de saturación en la práctica. ¿Qué es un suelo que tenga 0% de saturación? Un suelo seco. Los suelos secos en la práctica se encuentran hasta los 40 centímetros. De ahí para abajo ya se empieza a generar un suelo húmedo. ¿Listo? Y ya un rango o un valor, perdón, de 100% significa que usted va a tener un suelo saturado. Un suelo saturado. ¿Listo? Eso es lo que significa. Preguntas. Bueno, ya para terminar, por ahí terminando, por el día de hoy, vamos a tener lo que son las relaciones de peso. Las relaciones de peso están influenciadas por la fuerza de gravedad expresadas en proporción respecto a una unidad determinada, como lo es el volumen, por ejemplo, digamos para el tema de peso unitario. Esto, entre las relaciones de peso, pues se encuentran la humedad, el peso unitario y también, digamos, la próxima clase, pues ya vamos a ver lo que es el tema de la gravedad específica, ¿cierto? Digamos que esta clase no la vemos, no, en esta clase no vemos gravedad específica. ¿Por qué? Porque para uno poder entender la segunda parte, la unidad número 3, fases del suelo, no necesita, digamos, comprender de manera adecuada el concepto de gravedad específica. ¿Listo? La gravedad específica, bueno, el contenido de humedad se expresa como el peso del agua respecto al peso de los sólidos en un volumen dado de suelo mostrando finalmente el contenido de agua. ¿Qué significa eso? Que la humedad, definida por la letra griega, omega, está definida por el peso del agua sobre el peso de los sólidos. ¿Listo? Bueno, uno en laboratorio, ustedes pues vieron el tema de humedad en materiales de construcción. La humedad sencillamente va a ser el peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco. ¿Listo? Pero acá no estamos hablando de pesos húmedos ni secos, sino estamos hablando del peso del agua y peso de los sólidos. Cuando usted resta el peso húmedo menos el peso seco, tiene peso del agua sobre el peso, digamos, de los sólidos. Ya obtendría el porcentaje de humedad. ¿Listo? Digamos, la próxima clase vamos a ver lo que es el rango de variación de la humedad. Entonces uno piensa erróneamente que la humedad se mueve entre 0 y 100% como la saturación. Eso es un error, ¿cierto? Porque la saturación, digamos que tiene un valor fijo, ¿cierto? O sea, ¿qué es un valor fijo? El valor fijo usted puede decir, mire, se pueden ocupar el 100% de los espacios vacíos. Usted, en la relación de humedad, no puede decir eso. No puede decir, mire, no puede decir, digamos, hay agua, ¿cierto? En el 100% de los espacios sólidos. No puede decir eso. No es una forma idónea de relacionar ese concepto. ¿Listo? Y ya, pues tenemos finalmente lo que es peso unitario en condición de humedad. O sea, en esencia, nosotros tenemos 4 pesos unitarios en mecánica de suelo. 3 pesos unitarios que vamos a ver acá en fases del suelo, que es el peso unitario seco, peso unitario húmedo, peso unitario en condición de saturación. ¿Listo? Y hay otro peso que lo vamos a ver en lo que es la unidad número 5, que es la unidad de esfuerzo en el suelo.
que ese peso se llama peso unitario en condición sumergida. ¿Listo? Entonces, el peso unitario húmedo es, bueno, la letra, ¿cierto? En este caso es gamma, ¿cierto? Cuando uno habla de peso unitario húmedo es que el gamma no tiene ningún subíndice ni ningún superíndice. ¿Listo? O sea, es gamma solo prácticamente. ¿Listo? Entonces, el gamma solo en ese caso, pues va a ser igual a ¿qué? Al peso total sobre el volumen total. Pero hay que tener en cuenta que ese peso total va a ser igual al peso de los sólidos, ¿cierto? Más el peso del agua. Hay que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, sobre el volumen total, que va a ser el volumen del agua, más el volumen del aire, más el volumen de los sólidos. ¿Listo? Ahora, se puede expresar el peso unitario en términos, digamos, de los sólidos, o el peso de los sólidos, y el peso y el tema de la humedad. ¿Sí? Entonces, yo tengo peso unitario es igual a peso total sobre volumen total, es decir, peso de los sólidos más peso del agua sobre volumen total. Y si yo divido todo entre el peso de los sólidos, ¿qué va a tener? Peso de los sólidos sobre peso de los sólidos más peso del agua sobre peso de los sólidos sobre volumen total sobre peso de los sólidos. Pues prácticamente, ¿qué sucede acá? Que esto se me cancela, ¿cierto? Y que, digamos, va a quedar en el numerador 1 más la humedad. Esto va a ser humedad. Y en el denominador va a ser volumen sobre peso de los sólidos. El peso de los sólidos, finalmente yo lo paso por la ley de extremos y medios, lo paso a el numerador. Es decir, que el peso unitario húmedo va a ser igual al peso de los sólidos más, perdón, multiplicado por 1 más la humedad sobre el volumen total. ¿Listo? Entonces, como les digo, cuando el peso unitario, cuando el peso unitario no tiene ninguna apóstrofe o no tiene ningún subíndice ni ningún superíndice, entonces va a ser el peso unitario en condición de humedad. ¿Listo? Ahora, yo tengo el peso unitario en condición de sequedad. El peso unitario en condición de sequedad se llama gamma D. Gamma D, pues por el inglés dry, ¿cierto? Por el seco. Entonces, en ese caso, el gamma D va a ser el peso de los sólidos sobre el volumen total. ¿Listo? Peso de los sólidos sobre el volumen total. ¿Listo? No hay que confundir peso unitario en condición seca con el peso unitario de los sólidos, no hay que confundir. Porque el peso unitario en condición seca me relaciona el peso de los sólidos sobre el volumen total de la muestra de suelo, ¿cierto? Es decir, que el volumen total va a tener en cuenta el volumen del aire y el volumen de los sólidos, digamos en estado seco. En cambio, el peso unitario de los sólidos va a ser igual al peso de los sólidos sobre el volumen de los sólidos. ¿Listo? Entonces no hay que confundir esas dos cosas. ¿Listo? Y a su vez, el peso unitario seco está expresado en función del peso unitario húmedo, como se relaciona a continuación. Pues en este caso, el peso unitario seco va a ser igual al peso unitario húmedo sobre 1 más la humedad. Es decir, que el tema de la humedad permite castigar el peso unitario húmedo. Ahora, si yo voy a calcular, por ejemplo, el peso unitario húmedo, que es una relación que pueden ir anotando ya para los ejercicios, peso unitario seco va a ser, perdón, el peso unitario húmedo va a ser igual al peso unitario seco por 1 más la humedad. Es decir, que 1 más la humedad permite aumentar ese peso unitario seco para dejarlo en peso unitario en condición de humedad. ¿Listo? Preguntas. Próxima clase vamos a ver los factores que afectan la relación de vacíos y el tema del peso unitario. ¿Listo? Recording stopped. Bueno, me regalan un segundito, por favor.
Bueno, entonces ya en enero, pues como les decía por ahí en el chat, toca sacar un tiempito, pues obviamente eso, pues uno no tiene, digamos, ningún problema, ¿cierto? Que sacarnos un tiempito para tratar de nivelarnos. Vamos de pronto un poquito, no es que estemos rezagados, sino que los compañeros del grupo 2 tienen una clase de más, ¿cierto? Ese era el objetivo de hacer la clase este día, ¿cierto? Entonces, la próxima clase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver lo que la forma de obtener otras relaciones volumétricas y gravimétricas, pero no de manera directa, o sea, no como cuando a mí me dicen qué es el peso unitario, peso sobre volumen, ¿cierto? Sino a partir de la relación de vacíos, y es decir, el concepto raíz de relación de vacíos y gravedad específica me van a permitir obtener lo que es el tema de ¿qué les digo? De esas otras relaciones volumétricas y gravimétricas. ¿Listo? Regala un segundito, por favor. A ver si están por acá conectados. Bueno. Bueno, entonces, bueno, de mi parte, pues ya no queda más sino desearles pues una feliz Navidad, bueno, un feliz año nuevo 2022, esperando, digamos, que el próximo año sea un año, pues, de manera armoniosa, pues se desarrolle y sea bueno para todos, en todo aspecto. El próximo año sigamos, pues, acá hablando de mecánica de suelos, que pues obviamente establecer el compromiso de mi parte y toda la motivación para poder seguir trabajando acá en este tema de manera didáctica, ¿cierto? De pronto disculparán, pues como dicen en mi tierra, perdonarán todo lo malo, ¿cierto? Pero a veces hay cositas de que uno no, pues no controla el tema de reuniones, el tema de pues ya cositas que le programan a última hora, entonces ya son cosas que realmente pues, es decir, uno en la vida tiene que cumplir con todo, ¿no? Prácticamente así sea que algunas cositas haya que de pronto sobreponerlas, ¿cierto? O de pronto, pues, no sé, de pronto posponerlas pues un poco, ¿cierto? Y listo, ¿no? Pues se disfrute pues este año nuevo con sus familias, cuídense por favor, estén con sus familias, ¿listo? Yo les decía a sus compañeros, y me perdonan de pronto si soy atrevido, la familia es lo único que uno tiene, el resto es una cuestión pasajera, ¿listo? La familia es las únicas personas que, a pesar de que uno tenga los defectos que uno tenga, lo comprenden y lo saben llevar. Los amigos a veces de pronto se separan, se van por otra parte, tienen sus propios problemas, entonces disfruten con sus familias, con sus mamás, sus papás, sus hermanos, ¿cierto? Y obviamente con los abuelitos también, ¿no? El que tienen la fortuna de estar con los abuelos es una fortuna muy grande, ¿no? Hay gente, pues en mi caso, yo no tengo ya ningún abuelo vivo, desafortunadamente. Lo que uno valora a los abuelos es cuando ya tiene una edad de madurez, ¿cierto? Entonces valoren a sus familias. Cuídense que esto todavía no ha pasado, ¿no? No ha pasado esto, todavía hay temas por ahí, ¿cierto? Entonces, pues que tengan un feliz año y ya nos volvemos a ver en enero. Estén bien, feliz día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Igualmente, Gracias. que pasen buen Profe. juego. Feliz año. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que les rinda. Feliz año, profe. Lo mismo, gracias. Feliz año. Feliz año a todos. Feliz año. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Lo mismo. Hasta luego.